Lorena, buenas tardes, rectora, buenas tardes, bienvenidas. Hola, Es un buenas gusto tenerlas tardes. con nosotros aquí. Muchas gracias. Brigitte, un gusto saludarte. Y Lorena por ahí está. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, Hola Lore, ¿qué más? ¿cómo están? Hola, Enrique, hola a todos. Lorena, Gracias buenas por estar. tardes. Brigitte, Buenas buenas tardes. tardes. Y a Hola, los buenas panelistas tardes. invitados, muy buenas tardes. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si la rectora quiere dar unas palabras de bienvenida. Claro Adelante, que por sí, favor. gracias. Y bueno, ante todo, un agradecimiento muy grande por la invitación a este evento. Claramente estamos en el momento adecuado con, creo, las personas adecuadas para hacer una reflexión muy interesante sobre los acontecimientos del presente. Yo creo que la universidad nunca había sido convocada de una manera tan directa a pensar y a incidir en las cuestiones contemporáneas y sobre todo en momentos coyunturales. Así que me alegra mucho que se esté dando esta celebración hoy. Espero que hayan también disfrutado mucho todos los eventos de la tarde y pues invitarlos a que la discusión sea muy fructífera y muy productiva. Muchísimas gracias de nuevo. Vale, muchas gracias. Lorena, la decana de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por su participación. Brigitte, muchísimas gracias por el respaldo que siempre nos das con todas estas iniciativas. A todos los organizadores, Natalia, a Juan Carlos, a Enrique, muchas gracias por esa disposición y a todos ustedes, invitados especiales y estudiantes, feliz día del economista eanista. Como muy bien lo dice nuestra rectora, estamos llamados hoy desde como nunca, desde nuestras profesiones y desde nuestras áreas, a aportar un granito de arena a todas estas discusiones que se vienen presentando, pero sobre todo a generar soluciones. Entonces, los invito a que se disfruten este panel sin igual, con unos invitados maravillosos que tenemos el día de hoy. Estoy muy feliz, desde las 2 de la tarde hemos tenido eventos, cineforos, concursos, y pues nada, agradecerles muchísimo a todos su participación. Que disfruten del evento. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Entonces, la bienvenida a todos los estudiantes, los egresados, al público en general. Y bueno, quisiera empezar por darles una calurosa bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, unos panelistas de lujo que tenemos para hablar de la actualidad y los retos de la economía colombiana en tiempos de coronavirus. Entonces, déjenme presentarles a Juana Telles, economista jefe de BBVA Research para Colombia. Bienvenida, Juana. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Tenemos también al doctor José Ignacio López. José Ignacio es director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Bienvenido, José Ignacio. Muchas gracias, Enrique, por la invitación y un saludo especial a todos. Gracias. Y tenemos a Munir Jalil, director ejecutivo a cargo del cubrimiento de las economías de Colombia y Perú en BTG Pactual. Bienvenido, Munir, muchas gracias por estar aquí. Claro que sí, Enrique. Bueno, se le olvidó Chile. No, mentiras, también hacen Chile por el mismo sueldo que por estos días. Hay que agradecer que hay puesto, ¿no es cierto? No, pero muchas gracias a la universidad, muchas gracias a la rectora y a la facultad por la invitación. Perfecto, bueno, muy bienvenidos los tres. Unas palabras de cómo vamos a funcionar. Hemos dividido este espacio en dos grandes momentos. En el primero, nuestros panelistas nos van a presentar un poco diferentes aspectos, dimensiones de lo que está pasando con la economía colombiana y del mundo. Van a estar tocando diferentes aspectos como, bueno, el nivel de actividad, el empleo, la pobreza, qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo el Banco de la República, cuáles han sido las principales medidas de política que han venido desarrollándose. Y después vamos a pasar a una segunda parte donde va a ser más conversadito entre nosotros. Yo les voy a plantear unas preguntas que esperemos sean motivadoras para tener una bonita conversación alrededor de todos estos temas. Y finalmente
Habrá un espacio para las preguntas del público. Las pueden hacer directamente en el chat que tienen ahí, que ven en la barra de la derecha. Y entonces esa es un poco la idea. Entonces, sin más introducciones, le voy a dar la palabra a José Ignacio López de Corfi Colombiana para que nos presente algunos aspectos entonces de la coyuntura macroeconómica del momento. Adelante, José Ignacio. Muy bien, muchas gracias, Enrique, y nuevamente gracias a todos, a la rectora Brigitte, a Lorena, a Natalia, a los colegas panelistas, y un saludo a todos los estudiantes. Felicitaciones en el Día del Economista. Les voy a compartir mi pantalla con la idea de mostrarles un poco algunas diapositivas simplemente para guiarnos en esta discusión. Voy a tratar de ser un poco breve. Estos temas que digamos que nos convocan hoy son bien interesantes y va a ser difícil agotarlos de forma exhaustiva. Entonces, yo lo que quiero hacer es como algunos repasos de temas que son provocadores y plantear algunas certezas que tenemos y muchas incertidumbres de la coyuntura. Entonces, lo primero que hay que decir es que Colombia, el resto de países de la región, están enfrentando a dos choques simultáneos. Uno es la contención del COVID, las restricciones a la interacción social, la famosa cuarentena que se ha dado en nuestro país y en muchos otros países, sumado a una caída en los precios de las materias primas, en particular en el petróleo, pero también en el cobre o incluso en algunos productos agrícolas, pues está generando un choque, digamos, simultáneo que va a poner a la región en lo que puede ser la peor crisis de las últimas décadas, sino de su historia. En este contexto lo que hemos visto es, y esto es algo que amerita un debate interesante, pero la aproximación que ha hecho Colombia en términos de políticas públicas parece ser adecuada, tanto en información, digamos, de los temas relacionados con la epidemia, como su manejo, como las restricciones económicas, pero cuando lo comparamos frente a otros países, a otros pares de la región, parece que en términos de materia económica la respuesta es un poco corta o se queda tímida. Y por eso yo creo que todavía, digamos, a los datos o a la respuesta que tenemos hoy en términos de política económica, es pensable que todavía hay un espacio para que haya más estímulo monetario y fiscal, y seguramente alguno de mis colegas hablará de esto con más detalle, pero pues también hay que tener en cuenta las consideraciones y las restricciones, hasta dónde podemos estimular o tratar de solventar esta situación. Voy a resumir digamos, mi view de una manera muy sencilla, y es que es muy probable que la economía no va a operar a la escala previa al COVID, incluso con el fin de la cuarentena. Y claramente ahora en la coyuntura nos enfrentamos a esta decisión de reabrir la economía, de cuál es la forma más organizada y más eficiente desde el punto de vista de proteger empleos, pero al mismo tiempo sin poner en riesgo las ganancias en términos de salubridad que hemos tenido con la cuarentena. Y esa es una discusión bastante compleja y bastante amplia. Pero finalmente, incluso superado este trago amargo digamos, en el mejor de los escenarios, suponiendo que no tenemos un pico muy agudo o que logramos mantener con las medidas de distanciamiento y de protección una reapertura organizada, es muy probable que incluso en el segundo semestre no vamos a estar operando en la escala previa. Y acá hay que tener dos consideraciones importantes, y es que más allá de las decisiones que toma el gobierno en términos de restricciones y cuarentena, lo que está claro también es que la epidemia misma está cambiando y va a cambiar el comportamiento de la gente, de tal manera que ese cambio comportamental pues va a tener una repercusión económica, por lo menos en el mediano plazo, hasta que se encuentre alguna solución más definitiva a este tema. Entonces, pues estamos abocados a tener una recuperación lenta. Además de eso, incluso pues superado este tema de la epidemia, nos vamos a encontrar con un horizonte en el próximo año, año y medio, de precios de petróleo relativamente bajos.
Ustedes han visto cómo los precios del petróleo alcanzaron unos mínimos históricos. De hecho, en la referencia al WTI hubo unos problemas de los contratos en abril, mayo. Algo se verá también quizás con menor problema en junio. Pero mal que bien, pues la contracción de demanda que vamos a enfrentar y el cambio comportamental que les estaba hablando va a implicar que esas reservas de petróleo que se han venido acumulando en estos meses de colapso de la demanda van a permitir que incluso con la restricción de oferta vamos a estar en un ambiente de precios de petróleo bajo. Nosotros estamos pensando en unos niveles de $40 por barril para la referencia Brent en el mediano plazo. Eso pues afecta a nuestra economía, que desafortunadamente sigue siendo muy frágil por la dependencia que tiene al sector petrolero, tanto en el tema fiscal como desde el punto de vista de balanza comercial. Recordemos que es nuestro principal producto de exportación. Entonces, eso implicaría que el crecimiento potencial de la economía colombiana pues también estaría siendo revisado a la baja. Y el otro fenómeno que nos va a poner también en un interim con un crecimiento potencial bajo es que necesariamente en esta transición hacia lo que podemos llamar un nuevo normal o un episodio de reacomodar el comportamiento de la gente y la producción, pues necesariamente vamos a tener que tener una transición transición de empleos de algunos sectores como alojamientos, restaurantes, turismo y comercio, hacia otros sectores como industria, agricultura o algunas especializaciones de habilidades nuevas que van a ser más valoradas en este interim, en este no normal. Y Colombia sabemos que tiene una regulación laboral compleja, se le puede llamar en algunas dimensiones anticuada, lo cual va a hacer que esa transición vaya a ser lenta y eso nos va a poner también en un crecimiento potencial en el próximo, digamos, en el horizonte del próximo año, año y medio, 2 años, bajo. Repasemos un poco las perspectivas de crecimiento económico. Estas son las perspectivas del Fondo Monetario Internacional. Creo que acá, cuando hablamos con analistas, creo que la pregunta no es cuál es tu proyección, sino cuándo hiciste tu proyección. Desafortunadamente. Entonces, uno lo que ve es una revisión sistemática a la baja de las proyecciones. Esta es la proyección del Fondo Monetario, que pues muestra una contracción esperada del Producto Interno Bruto de Colombia para este año de 2,4. Esto se realizó, digamos, esta proyección ya tiene casi un mes. Digamos, vino con algún retraso para los encuentros usuales en abril. La buena noticia era que en términos relativos Colombia parecía que iba a salir mejor librada de esta crisis, pero pues en la medida que las cuarentenas se han venido extendiendo, que el mercado laboral se ha venido debilitando y que se nota la fragilidad que produce en toda la fibra empresarial, pues el tema de las restricciones, pues las proyecciones no han hecho sino ajustarse a la baja. Recordemos que el gobierno ya está hablando de un 5,5, analistas privados están hablando de rangos del 5 y 6, el Banco de la República tiene un rango muy amplio del 2 a 7, nosotros en nuestro escenario tenemos un 2,6, pero también lo estamos revisando, entonces desafortunadamente la pregunta no es cuánto es tu proyección, sino cuándo la hiciste, y mientras más reciente es más hacia la baja. Un aspecto importante es, este es un choque que para los economistas es difícil de asimilar, porque los economistas estamos acostumbrados o ya hemos tenido experiencias de hablar de choques financieros, choques de aumentos de materias primas, pero pues realmente desde 1918 no veíamos un choque de estas magnitudes correlacionado. Entonces, nos ha tocado tratar un poco también de entender cuál es la naturaleza del choque y qué tan frágil es una economía. Usualmente, y esto es importante, economías emergentes como la colombiana tienen unas vulnerabilidades importantes frente a los países desarrollados porque, primero, tienen una red de protección social mucho más débil, ¿sí? Y eso hace que una fracción más grande de la población sea vulnerable. Lo otro es que no necesariamente pueden acceder a los mercados internacionales con préstamos en sus monedas a largo plazo. Sí, el pecado original de nos toca a veces pedir en otra moneda, pues hace que nuestra capacidad de suavizar el choque sea menor, y lo mismo ocurre con la política monetaria. El hecho de que nuestras monedas no sean de reserva, pues limita la capacidad de acción que tienen los bancos centrales.
¿Qué ventajas tenemos esta vez frente a los países desarrollados? Tenemos ciertas ventajas y es, acá en la gráfica a la izquierda les muestro la relación que existe entre la fracción de la población en una muestra de 90 países. ¿Cuál es la fracción de la población que es mayor de 65 años contra el número de fallecidos por 10.000 habitantes en lo corrido de la epidemia desde el primer caso? Que es una muestra de qué tan, digamos, qué tan fatídico, qué tan mortal ha sido este virus. Y lo que queda claro es que, si bien hay unas excepciones que se notan ahí claramente, como Japón, que es un país envejecido y no ha tenido una mortalidad tan alta, pues hay una relación clara, porque sabemos que este virus, pues desafortunadamente digamos, tiene una serie de trazos que hace que la gente con más edad pues sea más vulnerable. Entonces los países emergentes ahora tienen, digamos, frente a estos choques que siempre están más indefensos, ahora tienen dos armas. Uno son países más jóvenes, por tanto el choque quizás les permita no tener unas tasas de mortalidad tan altas. Y lo otro es, si bien tienen sistemas de salubridad con menor capacidad, en algunos casos tienen unos indicadores de menores incidencias de obesidad, que están correlacionados con muchas de las comorbilidades del virus, como las enfermedades cardiovasculares. Entonces, en el mapa de la derecha lo que les muestro es un índice de vulnerabilidad que construimos con base en variables demográficas de capacidad del sistema sanitario. Ustedes ven que ex ante las regiones que están mejor, digamos, menos vulnerables al choque son Asia y África, porque son continentes relativamente jóvenes, ¿sí? Y eso es una buena noticia porque en África pues hay unas economías bastante débiles, entonces que por lo menos tengan algún tipo de menor vulnerabilidad es una buena noticia. El continente de América Latina se ve como un continente mixto. La buena noticia es que Colombia parece como uno de los países menos vulnerables, y parte de eso también digamos, se atribuye a las respuestas de política. En términos de empleo, esta es una crisis que va a ser bastante difícil desde el punto de vista del mercado laboral, porque las restricciones de oferta y demanda que están generando las cuarentenas y que va a generar el comportamiento de la gente, va a hacer que sectores que, si bien de pronto no pesan tanto en el PIB, como por ejemplo los restaurantes, sí van a pesar mucho en términos de empleo. Más o menos nosotros calculamos los sectores que están más expuestos a este choque, y lo que vemos es que estos sectores representan entre el 25 y el 30% del PIB, pero representan el 42% del empleo. Entonces, en términos del empleo, vemos una vulnerabilidad muy grande. Este es un mapa de calor que muestra los diferentes sectores agregados de la economía, y ustedes ven que hay una vulnerabilidad, por ejemplo, en el tema de hoteles y restaurantes, porque están viendo una exposición grande a la demanda del COVID. Son sectores que no pueden trabajar de forma remota. Son sectores que están caracterizados por un tamaño de operación de las firmas pequeña. Sabemos que las empresas pequeñas tienen menos músculo financiero para aguantar esta crisis. Entonces vamos a tener unos sectores acá que no solo van a tener una transición muy compleja, sino que también tiene el interrogante que mencionaba ya al comienzo de cuál realmente puede ser su sostenibilidad en el mediano plazo, dado el comportamiento de la gente, más allá de las cuarentenas. Voy a cerrar porque no quiero extenderme mucho con estas palabras iniciales, y es tratar un poco de pensar el nuevo normal. Y hay dos elementos que quiero comentar. El primero es el menor crecimiento en el futuro próximo, que ya pues les di algunos elementos que tienen que ver con unos precios del petróleo que probablemente no van a recuperarse a los niveles que teníamos antes del COVID, una transición en el mercado laboral que va a ser difícil. Es previsible que en los próximos meses enfrentemos una tasa de desempleo muy cercana al 20%, y pues eso va a generar que nuestro futuro próximo sea difícil. No obstante, también para terminar con una nota, digamos, ligeramente positiva, es que este choque puede implicar una reconfiguración mundial, y esto puede generar unas oportunidades en Colombia en el mediano y largo plazo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Y es digamos, de las fragilidades que este choque ha revelado en la configuración actual de la economía mundial, es que las cadenas globales de valor se han venido configurando de una manera muy fuerte
desde el Asia para servir el mercado global. Los países asiáticos son los que más se han beneficiado de la globalización en los últimos 30 años. De hecho, países como Corea del Sur, como China, como Taiwán, como Tailandia, como Malasia, incluso Indonesia a otra escala, pues se han beneficiado de unos clústeres de producción y de unas cadenas de valor, pero este choque está mostrando la fragilidad que implica servir un mercado global con una cadena de valor concentrada geográficamente. Entonces yo creo que una de las discusiones grandes que nos va a traer lo normal es si las multinacionales y los países desarrollados o incluso las regiones como bloques van a pensar en reconfiguraciones y eso abriría la puerta a que Colombia, si trabaja en una agenda, digamos, inteligente de política pública, pensada en que se podría insertar o hacer partícipe de una reconfiguración de producción más regional, pues podría aprovechar o apalancarse en que tiene un mercado interno relativamente interesante, que tiene una cercanía geográfica con Estados Unidos y aprovechar algunas de esas oportunidades. Y ahí uno pensaría, por ejemplo, que el sector agrícola es uno de los sectores que está, digamos, convocado a participar en un nuevo escenario global de una manera más activa, quizás también la industria y la reconfiguración de servicios con una exigencia en el capital humano. El país ha avanzado mucho en el tema del capital humano y pues, digamos, hablar en un foro universitario es lo más propicio porque es el mejor ejemplo que Colombia ha venido teniendo ganancias muy importantes. Entonces, acá se abren unas oportunidades muy importantes. Entonces, no hay que perder digamos, esa vista más de mediano y largo plazo, pero desafortunadamente las noticias en el corto plazo, 2020, 2021, son bastante negativas. Con eso yo voy a dejar de compartir la pantalla para darle espacio al panel y dejarlos con la siguiente intervención. Muy bien, muchas gracias, José Ignacio. Por ahí se está hablando de un proceso de reshoring, o sea, de devolver todo el proceso de offshoring que hemos estado viendo en los últimos años. Entonces, eso último que mencionabas, mientras le paso los poderes a Juana, creo que va a ser un elemento importante de, de lo que viene. A ver si la encuentro. Muy bien, Juana, ahí te estoy pasando eso. Muchas gracias. Juana, no te estamos escuchando. No, no. Sí, estamos esperando, solucionando un problemita técnico. A ver, ahora. Ahí ya te aparece el micrófono, pero desconectado, Juana. Como desactivado, quiero decir. No. Ah, qué raro. De pronto, Juanita, si desconectas el audífono y lo vuelves a conectar. No Okay. es la pantalla, la estamos viendo, Juanita. Gracias, Munir. Bueno, les contamos que
A esta hora tenemos un público de casi 300 personas. Les agradecemos mucho de acompañarnos en esta jornada del Día del Economista EANista. Estamos en el foro sobre retos y perspectivas de la economía colombiana, junto con la presencia de José Ignacio López, de Corfi Colombiana, Juana Telles, del BBVA Research, y Munir Jalir, de BTG Pactual. Seguimos sin escuchar a Juana. No sé si quieran por orden del tiempo, entonces de pronto puedo saltarme a Juanita y volvemos después con ella para que ella Vale. cierre. Buena idea, A Munir. medida pues, que los temas son complementarios. Exacto. Entonces te paso la posta, Munir. Ahí está. Perfecto. Entonces, ya José Ignacio nos hablaba de forma muy clara sobre lo que estamos pasando. Yo quiero pues aprovechar que este es un día del economista para antes de que entremos en materia, hablar de lo importante que por estos días es ser economista. Hoy en día no dormimos y estamos en una coyuntura muy particular de la que yo creo implica mucho trabajo, pero implica también un privilegio. Implica un privilegio de pensar en política pública, de pensar efectivamente en qué podemos hacer nosotros con el conocimiento ya adquirido y qué podemos hacer pensando también out of the box, pensando por fuera de los espacios habituales para tratar de mitigar en la medida de lo posible el impacto de esta crisis que creería yo, como van las cosas, pues uno nunca puede decir que de esta agua no beberé, pero pues apunta a ser la crisis del siglo en lo que tiene que ver pues con nuestras economías. Juanita les va a hablar ahora en un segundo de lo que corresponde a la respuesta de política pública que se dividió en dos. Nosotros, aunque muchos nos critican porque creen que en serio que no aprendemos, los economistas hemos venido aprendiendo. Y hoy en día la división de las tareas para tratar de mitigar este impacto y para tratar de pensar un poquito alrededor de cómo hacer para que todos estemos mejor y para que la economía pueda responder de una manera rápida o bueno, lo más rápido posible dentro de todo lo que se pueda hacer ante esta crisis, ante esta situación, pues se ha dividido en dos grandes grupos de política pública. Por un lado, la política fiscal, que es de la que les va a hablar Juanita, y yo me voy a encargar de hablarles un poquito de las medidas monetarias. Por muchos años se ha dado una gran pelea entre lo que es fiscal y monetaria, entendiendo que también por muchos años, inclusive eran decisiones de política que se tomaban casi que unificadas. Yo diría que es más bien reciente esta idea de separar y de volver a los bancos centrales independientes, entes independientes que de alguna forma al estar aparte de los gobiernos tienen unos objetivos específicos y esos objetivos específicos pues lo que buscan es que no se dejen tentar de algo que estamos discutiendo y que muy probablemente ustedes han escuchado y han leído en alguno que otro analista o en alguna que otra revista o en alguno que otro foro. Y tiene que ver con la separación que debe haber entre lo monetario y lo fiscal, el hecho de por qué no imprimimos o por qué no prendemos la imprenta de billetes y hacemos billetes y billetes y billetes y le entregamos a cada uno de ustedes por haber venido aquí los 300 participantes de una caja de 2.000 millones de pesos. Y no, hagámoslo más, entreguémosela a todos los colombianos, démosle esa caja de 2.000 millones de pesos a todos los colombianos y los que funcionan.
hagámoslo más sencillo y se lo prestamos, es una impresión que hace el Banco de la República y se le entrega al gobierno nacional. ¿Por qué no hacemos eso? Y con eso el gobierno tiene plata y de alguna manera pues solventa todos los inconvenientes. Yo no voy a entrar a responder o a dar mi versión de respuesta todavía a eso porque seguro que ese tema va a surgir en el debate, pero sí lo que quiero en este abrebocas es hacer una descripción de cuáles y pues en qué sentido han sido las medidas de política monetaria que ha hecho el Banco de la República. Y para eso, pues me estoy de alguna manera basando en lo que el mismo Banco de la República se ha encargado de publicar. Y es, hay un acuerdo, yo lo llamo casi que un nuevo acuerdo implícito entre lo que es política fiscal y monetaria. Y la política monetaria hoy en día en el mundo, porque no es solamente en Colombia, se le ha encargado en esta crisis un rol muy particular y el rol tiene que ver con mantener al sistema financiero para que funcionen, para que se puedan hacer transacciones, para que el sistema de alguna manera pueda brindar crédito a todos aquellos que lo necesitan. Lo primero que hay que entender es que normalmente este es un ambiente de mucho más incertidumbre. Y en una crisis, cuando estamos en medio de una de las peores, si no la peor recesión que vamos a vivir nosotros en muchísimo tiempo, yo diría que por lo menos todos los que estamos vivos, no hemos vivido una situación como la que estamos en este momento cursando. Pero pues lo cierto es que estamos ante una situación en la que la política monetaria, pues por parte del Banco pues, de la República, lo que está buscando es que haya una estabilidad financiera, que haya un sistema de pagos que esté funcionando, que se pueda de alguna manera proveer liquidez al sistema. Pero estamos ante tanta incertidumbre, lo normal es que los bancos pues tengan que hacer unos análisis mucho más dispendiosos y profundos para poder brindar ese crédito. Y resulta que estamos ante una crisis tan grande porque pues mandamos a parar la economía en general en seco cuando nos fuimos todos a cuarentena, que las peticiones que se están haciendo hoy de crédito pues son gigantescas, son de una magnitud enorme, de una capacidad inclusive pues que va más allá de lo que normalmente estaría en plena capacidad para entregar el sistema financiero, pues y menos ante una situación como la que estamos viviendo, en donde la incertidumbre se incrementa. Entonces las dudas acerca de a quién se le presta plata, porque pues el objetivo de un banco pues es efectivamente hacer el préstamo, pero pues no va a querer perder con ese préstamo, no va a querer que no se lo paguen. Entonces, lo que ha hecho el Banco de la República es tratar de mantener unas condiciones de liquidez, mantener una estabilidad de los mercados que tiene unas consecuencias pues específicas para que tanto el gobierno como los inversionistas extranjeros que pues han sido y son una proporción hoy en día importante del mercado local colombiano, no del mercado externo, el mercado local colombiano, pues puedan sentirse acompañados, puedan sentir que efectivamente están con ellos y eventualmente, porque pues eso no está sucediendo y no va a suceder en medio de la crisis, pues proveer un estímulo para la actividad económica. Ese digamos que son como los primeros objetivos detrás de las medidas que tomó el Banco de la República. ¿Cuáles son esas medidas? Si vemos, pues básicamente lo que ha hecho el banco fue unas decisiones muy particulares en donde el Banco Central en general, pues todos los bancos tienen unas ventanillas que se llaman unas ventanillas de repos. Los repos son unas operaciones muy parecidas a ir a una casa de empeño, que es la manera más sencilla como yo puedo explicar eso. Entonces, mi cadenita de oro, entonces voy a la casa de empeño y yo entrego la cadenita de oro y el señor de la casa de empeño a mí me entrega plata por eso. Y eventualmente, si yo quiero recuperar mi cadenita de oro, pues tengo que volver después con una platica y con un interés. Exactamente igual funcionan las operaciones repo que hace el Banco de la República, sino que acá no se manejan cadenitas de oro, sino títulos, se manejan títulos valores, en donde pues básicamente lo que hacen los bancos, lo que hacen
porque ya se amplió a más de bancos, un gran grupo de instituciones financieras, es que van al Banco de la República, le llevan unos títulos, es la cadenita de oro, y en respuesta a eso el banco les entrega un dinero con el cual pues ellos pueden ya moverse. Esa liquidez transitoria que se hizo a través del mercado de repos, pues lo que busca de alguna manera es que haya buena liquidez en el sistema, que no vayamos a tener problemas de alguien que esté sin plata, que no vaya a tener cómo cubrir sus necesidades, cubrir retiros, no tenga cómo pagarle a alguien. Eso hay que evitarlo a toda costa. También, de forma definitiva, el Banco de la República pues ha comprado tanto títulos públicos como títulos privados. Compró TES, que son los títulos de deuda que emite el gobierno nacional, y ha comprado deuda corporativa, también en unas magnitudes importantes. Entonces, esa inyección de liquidez se hace de forma permanente, con el fin ya no de jugar a la casa de empeño, sino se hace en donde se hace una subasta, en donde se dice, véndame esos títulos, pero no es que me traiga la cadenita de oro y después viene por ella, no, véndame la cadenita, yo se la pago y no tiene usted que volver después por ella. Estas compras definitivas pues también buscaron dar un colchón de liquidez al sistema financiero para que funcionara bien. De otra forma, otras medidas que se han tomado es la reducción del encaje. Rápidamente el recuerdo de lo que es el encaje para ustedes es simplemente ese pedacito. Si yo llego con 100 pesos a un banco, hay un pedacito de esos 100 pesos que por definición y obligatoriamente el banco necesita y tiene que ir a poner de mis 100 pesos en el Banco de la República. Eso se llama el encaje. Lo que hizo el banco fue reducir ese encaje para que de alguna forma pues efectivamente se liberara más liquidez, para que los bancos del sistema financiero quedaran con más liquidez. Después nos dimos cuenta, ya Juanita les va a contar seguramente la parte fiscal, que los 9 billones de pesos que se lograron liberar a partir de esa reducción de encaje, pues en verdad se liberaron para prestárselo al gobierno nacional, pero pues eso ya es otra historia. Pero pues básicamente nos movimos en esa dirección. También con el objetivo de darle liquidez al mercado de dólares en Colombia, pues en Colombia tenemos el mercado de dólar, y el mercado de dólar es tan sofisticado que tiene puros nombres en inglés, pero funciona igual que el mercado en Corabastos de Papa Pastusa. No tiene absolutamente nada distinto, es pura oferta y pura demanda. Si van a llegar muchos dólares, pues su precio cae. Si está escaso el dólar, pues su precio sube, no tiene más ciencia. Y para tratar de darle un poco más de liquidez y de generar de alguna forma, por lo menos en su momento, un techo en el precio del dólar, pues lo que se hicieron fueron unas operaciones de ustedes, pues que son especialistas en finanzas, pues saben esto mucho mejor que yo, en la parte pues de forwards financieros, de la categoría de non-delivery forwards, y unos swaps que se hicieron más o menos de duraciones de un mes y que se han venido, se les van haciendo rollovers, se van, de alguna manera se vencen y vuelven y se hacen. Entonces esos mecanismos pues lo que han tratado de alguna forma es de decir que en el mercado de dólar íbamos a tener una buena liquidez también. Y combinado con todo eso se han tomado decisiones de política monetaria tradicionales, que son las de la tasa de interés. El Banco de la República hasta ahora ha bajado 100 puntos básicos la tasa de interés. Muchos, yo por lo que sé de conversaciones con los panelistas, creo que aquí no va a haber pelea porque todos quisiéramos que las bajas del Banrep fueran sido más rápidas y en mayor magnitud. Eso es algo que podemos seguramente discutir después ya en el panel. Pero pues lo cierto es que se han bajado ya 100 puntos básicos, nosotros decimos que quedan por lo menos otros 100 puntos básicos e inclusive puede ser mucho más, dependiendo pues de la magnitud en la cual veamos al final nuestra caída de actividad económica, que en verdad nosotros los que trabajamos de este lado, seguir la coyuntura, nos hemos convertido más que en pronosticadores, estamos escribiendo horóscopos, porque pues todos los días nos toca salir a cambiarlo, como muy decía José Ignacio, estamos ante una situación en donde pues, todos los días toca decir velas rojas, muchas velas rojas, la gente quiere que nosotros hagamos unos ejercicios en una situación tan atípica, pues para la cual no hay modelos que funcionen, entonces nos ha tocado movernos más hacia ejercicios de simulación. Pero pues lo cierto es que al final de cuentas tenemos una situación en la que los movimientos de tasa de interés de política del Banco de la República pues se han dado
Discutiremos en un segundo seguramente ahora con el panel sobre pues, por qué no se han dado mayor magnitud, porque pues inclusive el mismo Banco de la República, y ya con esto quiero terminar, ha hecho un análisis de su informe de política monetaria sobre cuáles son los 4 aspectos que hay que mirar para poder bajar tasas. Y ellos mismos dicen, bueno, la magnitud y persistencia de los choques de oferta y demanda. Entonces, ¿qué tan duro nos vamos a ir en la combinación del choque coronavirus con la caída de los precios del petróleo? ¿Qué tan duro nos va a afectar eso? ¿Por cuánto tiempo nos va a estar afectando? La evaluación sobre condiciones financieras locales y la transmisión de la tasa de política. Ese es un punto que al menos le hemos escuchado muchísima gente pelear sobre él. Cuando le decimos que por qué no bajan más las tasas, ellos dicen que ellos no sienten que en este momento esa bajada de tasas sirva para incentivar la economía. Ese último punto que mencionábamos de los objetivos que tiene el Banco Central. Hablan de la evolución de las condiciones financieras externas, lo que viene pasando en nuestro vecindario, lo que viene pasando en el mundo, su efecto sobre la tasa de cambio y de esta sobre los precios. Entonces eso también tiene impacto sobre la tasa. Estamos ante una situación muy particular en donde yo venía años diciendo que una de las cosas interesantes era que con tasas bajitas y amplísima liquidez externa, nosotros países emergentes estábamos en una muy buena posición para pedir prestado. Podíamos pedir prestado y era baratísimo. Pero hoy en día con las tasas aún más bajitas y con la liquidez súper amplia, casi que ilimitada a nivel externo, nosotros, economías emergentes, nos sentimos casi en una situación que le tuvimos mucho miedo en los 90, que un economista argentino, Guillermo Calvo, pues inmortalizó con su término de parada súbita de capitales. Y estamos viviendo muchos de los síntomas asociados a eso. Y el último punto que tendríamos es la forma como los agentes incorporen a sus expectativas de inflación los choques generados por la crisis sanitaria. Es la gente cómo va a pensar, para dónde va a ir la inflación, si se va a caer, si no se va a caer, qué es lo que vamos a hacer nosotros en términos de inflación. Entonces, todos esos son los factores que ha venido teniendo en cuenta el Banco de la República, y yo con esto creo que ya por horas del tiempo le voy a dar la palabra, voy a parar aquí para darle la palabra, espero que ya Juanita esté con nosotros. Muchas gracias, Munir, por este amplio panorama sobre la política monetaria. Vamos a darle la palabra entonces a Juana. Casi. Listo, Juana. A ver si te escuchamos. Juana, no te estamos escuchando. Enrique, discúlpame, ¿será que puedes verificar que tenga el micrófono habilitado? ¿Tú se lo puedes abrir? ¿De pronto será eso? A ver. Gracias, Enrique. Vale. Ahí está habilitado. Y no te escuchamos. Si puedes probar por otro sistema. Es raro porque estábamos en la previa y nos escuchábamos bien. También podríamos probar tal vez desconectando los audífonos porque nosotros hablamos así muchas veces sin audífonos y nos pueden escuchar. Entonces tal vez Bien. sea eso. Podremos intentar. Muchas gracias. No. No. Podría Juana desconectarse y cambiar de navegador también. O conectarse por el celular y hablar por el celular. Es como tener las dos conexiones. A veces nos toca así. A crear una nueva conexión por el celular. Sí, puede ser.
porque es que Puede no. ser una buena idea, dado que está la pantalla y la estamos viendo. Lo único sería que conectar el sonido por el celular. Le den clic al Muchas link gracias. que nos enviaron. Mm, o sea que porque por las configuraciones de audio, no sé si ya de pronto revisaste eso. Sí. Muy extraño. Sí, me extraño porque sí la vemos perfecto, pero no la podemos escuchar. Sí. A lo mejor podemos ir continuando mientras Juana soluciona el inconveniente técnico. Podríamos empezar con alguna de las preguntas que teníamos planeada para nuestros panelistas. No sé si la rectora quiere hacer algún comentario sobre lo que hemos visto hasta aquí o si lanzamos las preguntas. No escuchamos a la rectora. A ver. Tú sabes que hasta ahora, como el tráfico es pesado aquí en la red, estamos viéndolos a casi todos con problemas de señal. Es el trancón de las 7. Exacto, tú sabes, el Creo que típico Juanita ya trancón de se hora conectó pico. por celular. Juanita. El nuevo trancón. Eso. De acuerdo. No te escuchamos, Juana. Qué raro. Pues la otra, Juanita, si querés llamarme a mí al cel y te pongo acá para que hables desde acá. Sí, es otra opción que te puedo dar. Bueno, Te pongo acá en el altavoz. podríamos intentar eso. Triangulamos. Aló. Listo, Juanita. Ponte tú allá en mute. Sí, y creo que sí te da, a ver si te escuchan. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Aló? Sí, te estás Sí, escuchando, muy Juanita, bien. y te vemos tu computadora, o sea que puedes pasar los slides de tu computador y vas hablando sin problema. Sí, hay problemas de red con Juanita. Problemas de red. Voy a probar, porque se desconectó, voy a probar llamándola otra vez. Bueno, gracias, Moniz. Pero aquí lo solucionamos, listo. Es, así me gusta. Buzón de mensajes. Tendrá cobro a partir de este momento. Dios mío. Está muy bueno. Buzón de mensajes. Te tienen bloqueado, me parece, Muni. Creo que me tiene, o sea, no me quiere contestar. Dale a ver vos, José Ignacio. Yo no sé qué destapamos ahí. ¿Intenta llamarla? Sí, por favor. A ver, sí, bueno. Gracias. Sí, ahora sí, Juanita, dale. Ponte en mute allá en el computador.
Listo, le tengo entonces. Perfecto. Ya puedes hablar, aquí te están escuchando. Listo, entonces, bueno, disculpas por la demora. No sabemos qué es lo que está pasando, pero bueno, entonces estoy aquí con el celular y les voy contando. Munir me dice que veo que ven mis láminas, entonces sí, les voy a contar un poco. Entonces la idea, y muchas gracias por la invitación primero, y segundo, ya siguiendo la conversación de José Ignacio y de Munir, Enrique nos había pedido que hablara yo un poco sobre la respuesta del gobierno. Entonces Munir nos habló un poco de la respuesta del Banco Central y yo me voy a dedicar un poco más a qué ha hecho el gobierno. Y le ponía un poco la presentación, que es el trabajo que hemos estado haciendo sobre la pandemia, pues que el reto es cuidar tanto la salud, pero además estamos en un foro de economistas y es clarísimo que también tenemos que cuidar el bienestar de los colombianos para el futuro y prepararnos para la recuperación. Entonces voy a empezar con una primera lámina un poco, que lo que quiero y el mensaje que quiero mandarles es, efectivamente, Colombia hasta el momento lo está haciendo bien. Estas son gráficas comparativas de personas infectadas y fallecimientos por día en promedios móviles, y Colombia pues es la línea rosadita donde por fortuna nos hemos comportado bien con la región. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de cuidar la vida y cuidar el bienestar de las personas. Y como nos contaba un poco José Ignacio, pues hay canales externos y hay canales internos de este choque sobre la economía colombiana y sus efectos dependen de esos dos canales. Nos contaba José Ignacio el tema del petróleo, y en términos de canales internos, pues es un choque de oferta y demanda. Entonces, ¿cuál es el efecto sobre la economía colombiana? Entonces ya tenemos los números, vimos los números un poco de qué previsiones tiene la economía, tienen los diferentes economistas para Colombia, y en general pues ahora vamos a discutir cuáles son las previsiones de nosotros, pero dependiendo de qué depende cómo nos va a ir a nosotros, pues es en parte obviamente de la evolución de la epidemia en sí mismo, del confinamiento, qué tan largo es el confinamiento ligero en el que estamos. Nosotros creemos que pues, tenemos 3 etapas, que es confinamiento total, que ya se acabó y que fueron alrededor de 1.5 meses, luego el confinamiento ligero y luego el proceso de recuperación. Entonces, ¿de qué depende cómo lo hagamos y qué le pase a Colombia? Pues de la evolución epidemiológica, de cómo se mueve ese confinamiento, de qué también nos vayan las estrategias de salida, y obviamente de la efectividad de las políticas públicas, que es un poco, y es la tarea que me corresponde, es cómo esas políticas públicas efectivamente nos ayudan en este momento. Entonces, ¿qué ha hecho y cuál es la respuesta pública y cuál ha sido en general? Digamos, vamos a ver varios tipos de respuestas, pero la respuesta pública, ¿cómo la podemos dividir? Una, que son transferencias directas. Entonces, es una parte importantísima, y son las transferencias directas a los más vulnerables. El otro tema es una protección al empleo y al tejido empresarial. Proteger el empleo y las empresas es muy importante, y eso lo estamos haciendo de 2 maneras, tanto directamente con el programa de nóminas del que salió el decreto ayer, y donde van a proteger el empleo, y por el pago y ayudar en el pago a las empresas que han tenido problemas en ventas, para darle una subsidio directo a sus nóminas, y por el otro lado garantías para pymes y para independientes. Y la otra gran política contracíclica es tratar de hacer todo para invertir mejor, financiar mejor, optimizar los recursos del sector salud. Esas son como las 3 grandes del gobierno, y pues ha habido otras medidas ya del sector más privado, que son el diferimiento de las cuotas, de los créditos en el sistema financiero, la protección al cesante, la compensación de riesgos laborales con cesantías. Esas son, digamos, otras de las políticas que estamos viendo. Entonces, ¿qué hemos hecho en la primera? Que son las transferencias directas, y un poco lo que decíamos, tenemos que cuidar a los hogares. Y aquí pongo una gráfica de los millones de hogares en Colombia. Estamos hablando de que aquí en este país hay más o menos 16 millones de hogares, de los cuales son clasificados como pobres o vulnerables casi 9 millones de hogares, y los otros 7 millones no son vulnerables. ¿Qué ha hecho el programa de política contracíclica fiscal que hemos implementado hasta el momento? Entonces, ¿qué ha hecho? Por un lado, ha hecho pagos adicionales de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, COPECELI y todo el esquema de compensación del PIB. Y esto le está llegando a los hogares que normalmente recibían los programas de transferencia del gobierno, que son 4 millones de hogares más o menos.
Y hay otros 5 millones de estos hogares vulnerables que no estaban dentro de estos programas y que los han metido y que tienen que entrar en unos nuevos programas y que los ven ustedes ahí con unas nuevas transferencias monetarias que les hace un programa de ingreso solidario que estableció el gobierno y que controla el Departamento Nacional de Planeación. Además, ha habido subsidios a servicios públicos de los estratos más bajos. Entonces, con esto digamos, lo que ha intentado el gobierno es tratar de hacerle transferencia directa a los más vulnerables, a los más pobres. Probablemente se están quedando algunas capas de la población por fuera y es esta discusión de la clase media vulnerable que algunas se está quedando fuera de los apoyos, pero este es, digamos, el panorama de lo que se está haciendo. José Ignacio decía, ¿es suficiente? No, probablemente no es suficiente. Tenemos 2 giros de Familias en Acción, las transferencias estamos haciéndolas, el ingreso solidario, pero probablemente no es suficiente para un confinamiento que en su esencia fue más largo de lo que se esperaba inicialmente. ¿Qué ha hecho adicionalmente? Lo que decía la protección del empleo y de las empresas. Nosotros tenemos aquí divididos en esta gráfica los sectores que tienen un impacto, de acuerdo con la pandemia, qué sectores tienen un impacto alto, un impacto medio y un impacto intermedio. Y les estaba poniendo ahí, los sectores son los típicos de los que ya un poco habló José Ignacio, son sectores de hoteles, restaurantes, entretenimiento los más afectados, y ahí hay 7.4 millones de empleos. Y en impacto medio hay más o menos 4.1 millones de empleos, cuando ustedes pues, estamos hablando de unos empleos que son más o menos 22 millones de empleos en Colombia en este momento. Entonces hay una vulnerabilidad muy importante y ahí por eso es que el gobierno ha atacado el problema y ha hecho política contracíclica, como les decía, de manera directa para pagos de nómina y de manera indirecta para dar garantías para que fluya el crédito hacia esas empresas. Y el último tema, digamos, de apoyo es el apoyo de todo el sector salud. Aquí hay flujos de recursos, hay fortalecimiento de toda la red de cuidados intensivos e intermedios para prepararnos y para poder ir abriendo, como estamos haciendo ya la economía, porque estamos un poco más fuertes en términos del sistema de salud. Tenemos optimización del proceso de diagnóstico, recursos logísticos, dotaciones para el personal de salud. Esa ha sido como la tercera gran rama. Entonces, ¿a qué se enfrenta el gobierno ante esto? Pues tiene que hacer esta política fiscal contracíclica, que ya les voy a dar los números, y tiene una disminución de ingresos fiscales muy importante, porque por la menor actividad de toda la economía, pero también del sector petrolero, pues va a recibir menos ingresos. Entonces, esta combinación de cosas, pues sí, obliga a que tengamos que tener un déficit fiscal más grande y además tengamos que buscar nuevas fuentes de financiación de ese déficit fiscal más grande. Con esto que ha hecho hasta el momento, lo que ha anunciado el gobierno es una política contracíclica de más o menos 70 billones de pesos. Eso es cerca del 6.5% del PIB. Y aquí lo estoy haciendo como lo hacen a nivel internacional, y es una parte lo da directamente el gobierno, que es lo que está a la izquierda, que es el 1.8% del PIB, y el otro lado son las garantías que se están dando y que se dan, es un capital adicional que se le pone a la FNG por una optimización de recursos del sector financiero, del público, y unos créditos blancos. Pero entonces, como decía, los directos es 1.8% del PIB, que ustedes lo ven ahí, y es lo que se dedica a salud, transferencias y un poco lo que ya les conté. Entonces, ¿qué pasa en términos de cuentas fiscales? Ese es uno de los grandes retos que viene hacia adelante. Vamos a tener un déficit fiscal mucho más grande, no seremos los últimos, Juanita. Juanita, no escuchamos más, José. Listo. Ya voy. No, es que te había sido un segundo, ya puedes escuchar. Vale. Ok. Entonces, un déficit fiscal con el que empezamos el año de 2.3% del PIB, se nos disminuyen los ingresos, como decía, en 1.4% del PIB, que son más o menos 18 billones de pesos. Hay estímulo fiscal, como decía ahora, que les alcanzaría hasta 2.4% del PIB para un nuevo déficit de 6.1%, que es lo que permitió la entidad que vigila un poco la regla fiscal y permite que tengamos un déficit de 6.1%. ¿Cómo lo vamos a financiar? Lo vamos a financiar
con multilaterales, una parte importante que ya tenemos lista, con recursos que movimos de ahorros que tenía el gobierno a nivel general y lo pasamos al gobierno nacional central, y como decía Munir, una parte con los encajes que estaban en el Banco de la República y que ahora van a ser parte de la financiación del gobierno por la compra de TES que está haciendo el sistema financiero. Entonces tenemos este cambio, es un aumento importante. Yo creo que no es suficiente y ahora para la discusión lo dejo abierto ahí. Probablemente nos va a tocar hacer más cosas, pero pues eso tiene un costo en términos de endeudamiento. Y un poco aquí está cómo se está financiando. Y el otro gran tema que me decía Enrique, que miráramos, eso tiene un efecto adicional, toda esta pandemia y todo lo que está pasando sobre las cuentas externas, porque Colombia tiene unas necesidades de ahorro externo mayor de las que tenía antes, según nosotros. Nosotros creemos que el déficit en cuenta corriente, que es lo que muestra el desequilibrio entre ahorro e inversión a nivel local, va a crecer en los próximos 2 años, este año y el año entrante, y eso significa que necesitamos más ahorro externo, porque además estamos perdiendo transferencias directas y las transferencias son menores. Entonces, en esa línea tenemos un aumento en el déficit fiscal, un aumento en el déficit en cuenta corriente y un aumento en el endeudamiento del sector público. Entonces, eso es como la nueva combinación que vamos a ver. Como decía, no seremos los únicos en el mundo, pero pues eso es una nueva norma en la que nos afrontamos. Entonces, ¿qué sigue hacia adelante? Pues tenemos que seguir un poco, y la nueva normal va a ser, mientras llegamos a esa nueva normal, primero tenemos que estar seguros de que continúe la estrategia de salida gris, que se siga cuidando el empleo y que la política pública funcione en esta estrategia de salida para los que se van quedando rezagados y no pueden entrar al mercado laboral. Y el tema adicional es que tenemos que tener una estrategia de recuperación, que ya tendría que estar lista. Esperemos que ya el gobierno esté trabajando en ella, para que efectivamente tengamos una recuperación que no sea tan dolorosa. Pero eso significa que vamos a necesitar también más recursos públicos. Pues yo paro acá un poco y para que podamos hacer el debate, y pues muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a los 3 panelistas por estas interesantes presentaciones, muy panorámicas, nos ponen un poco a todos en la misma página de lo que está pasando, con mucha información, entonces les agradecemos. Aquí creo que en el aire ha surgido varios temas, no tenemos tiempo para tratar todos ellos, voy a tratar de centrarme en algunos de ellos. Uno es, todo el esfuerzo fiscal que tiene que hacer el gobierno y que va a tener que hacer el gobierno para seguir mitigando los efectos de la pandemia y para lo que vendrá después. Entonces, muchos analistas han vuelto a votar esta idea recurrente en Colombia de hacer la madre de todas las reformas tributarias, que ahora sí, que sea el momento para hacerla. Entonces, les quiero preguntar cuál es su opinión al respecto. ¿Es el momento de hacer una gran reforma tributaria? ¿Qué ingredientes debería tener para atacar diversos frentes que se han mencionado, como por ejemplo el aumento de la productividad de las empresas, fortalecer la cobertura de seguridad social a los sectores más vulnerables de la sociedad, y también superar algunas trabas estructurales que ha mencionado, por ejemplo, la OCDE, ahora que Colombia es miembro pleno de esa organización? Entonces, no sé si José Ignacio quiere empezar. No te escuchamos, José Ignacio. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo arranquemos por la discusión del timing. Yo creo que no es un buen momento para hacer una reforma, ¿sí? Porque básicamente el nivel de incertidumbre ahora es muy grande, el ambiente político puede ser complejo, y la situación económica es difícil. La gente cuando le hablan de impuestos realmente reacciona entendiblemente de una forma, y por ejemplo está claro que cada vez que hemos tenido reforma tributaria en Colombia, que es algo muy recurrente, es nuestro hobby bianual, como país, por ejemplo, la confianza de los consumidores se deteriora, porque en el proceso de entender las reformas hay todo un entendimiento, unos canales de información que a veces confunden, sobre todo porque este es un proceso político complejo. Entonces yo creo que no es el mejor momento. Quizás sí es el mejor momento para prepararse, empezar a ir
digamos, construyendo el consenso. Uno de los fenómenos en Colombia es que hay unos diagnósticos precisos, viejos, repetitivos, de hacia dónde debería apuntar la tributación en Colombia. Es decir, acá no nos ha faltado ideas, pero a la hora de meter como esa pizza en el horno, algo pasa, algo se descuadra, y entonces no queda tan claro. Entonces yo creo que acá hay una oportunidad grande de que de esta situación tan difícil se vaya lentamente construyendo un consenso de que como país necesitamos tributar más, necesitamos ser más, necesitamos que mucha gente que esté fuera del sistema esté en el sistema, ¿sí? Necesitamos que los impuestos eliminen una cantidad de distorsiones e ineficiencias que están en el Código Tributario, que es una colcha de retazos. Entonces yo creo que deberíamos prepararnos el próximo año, año y medio, de empezar a tener unas conversaciones donde avancemos mucho de todas esas buenas ideas, cómo logramos tener una colcha de retazos más coherente, ¿sí? Que nos permita un sistema tributario que comparta más los riesgos, ¿sí? Y yo creo que este episodio le está mostrando a la gente que no estar en el radar del gobierno, pues digamos, es algo que también en algunos momentos puede ser muy difícil, ¿sí? Acá siempre ha habido esta disyuntiva de no, pero es que yo prefiero ser informal, pero ahora entonces sí, salgo buscando que alguien me rescate. Entonces hay que hacer esas cosas compatibles. Pero yo creo que es una discusión más del 2021, y yo diría bien entrado al 2021 que una discusión de 2020. Gracias, José Ignacio. Munir. No, yo creo que muy de acuerdo con lo que le escuchamos básicamente a José Ignacio, pero vamos a poner los puntos como son, porque es que en serio a veces, sobre todo con mi papá, yo tengo mucho esta pelea. Y él cree que el Estado es una fuente infinita de recursos que no tiene sino para suplir básicamente todos los derechos fundamentales que tenemos, los tiene que suplir el Estado. Y pues ¿de dónde? ¿De dónde la plata? En este momento Juanita nos acaba de mostrar una muy buena descripción de la cantidad de gasto adicional en el que está incurriendo, el que va a incurrir el gobierno adicional. Y además nos dijo, cosa que yo estoy también de acuerdo con ella, que hay que gastar más plata, que eso inclusive se queda corto y que deberíamos eventualmente inclusive gastar un poco más. La pregunta es, listo, vamos a gastar. Imagínense que ustedes están en su casa, están en una emergencia, pues pasan la tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces usted tiene su tarjeta de crédito, pero inclusive esa tarjeta de crédito, primero tiene un cupo y segundo, hay que pagarla. Y eso significa tener que generar unos ingresos adicionales para poder pagarla. Entonces, sin lugar a dudas, la mayor parte de esos ingresos tienen que venir de impuestos. Porque ¿de dónde más? ¿Qué producto genera el gobierno colombiano, el Estado colombiano? ¿Cuál es el producto que genera? ¿Cuánto puede conseguir vendiendo seguridad? ¿Cuánto puede conseguir? No puede conseguir nada de eso. Son productos que se generan a partir de crear unos ingresos y de tomar unos ingresos del Estado. Entonces, la reforma tiene que darse, pero es que no podemos darla ahora. O sea, estamos en medio de la crisis, acabo yo de pagar el tarjetazo y pues, ay, no, venga, pague de una vez. No se puede. Entonces, yo en eso muy de acuerdo con José Ignacio, en que efectivamente la discusión de la reforma es importantísima, pero no es el momento para que se dé. El otro punto que quiero hacer rápidamente, pues tiene que ver en términos de que efectivamente llevamos años, en Colombia tenemos acuñado un término, le llamamos estructural, y decimos que una reforma estructural pues tiene de alguna forma que funcionar para y ya la tenemos súper pensada y ya está súper craneada y le tenemos los números, pero siempre en el Congreso esas grandes propuestas se quedan. Entonces lo que necesitamos es un gran acuerdo nacional. Creo que en eso muy de acuerdo también con José Ignacio, para que cuando se presente esa reforma, que ya está súper pensada y donde vamos a poder conseguir muchos más recursos, pues efectivamente vamos a poder funcionar
como país poder conseguir incrementar nuestros recursos y que sea la pandemia una excusa de una vez para solucionar un problema que tenemos desde hace muchos años. Y es que cuando nos comparamos en términos de ingresos fiscales con el resto de países, inclusive los de la región, pues ni hablar de los de la OCDE, pero cuando miramos los de la región, nuestros ingresos tienden a ser más bien bajitos. Entonces, aprovechar esa reforma para eso. Muy bien, gracias. No sé si nuestra rectora quiere participar. Gracias, Enrique. Bien. Indudablemente, sin ser experta, sí creo que hay unas consideraciones muy interesantes que la pandemia nos pone a revisar, especialmente en el tema fiscal. Estoy de acuerdo que llevamos mucho tiempo tratando de hacer esa reforma que suspenda los centenares de exenciones, que es el típico caso de que en el Congreso el lobby destruye cualquier unidad de criterio. En este momento, tal vez podemos comenzar a pensar en la reforma fiscal con algunos componentes del verde. No sería tan ambiciosa como para una reforma verde, aunque sé que se está discutiendo en algunos casos, pero sí para mover la economía un poco hacia un modelo más sostenible, un modelo de energías más renovables, un modelo que ponga un poco más de peso en las commodities, porque, por ejemplo, tenemos el oro subiendo de precio. En este momento es uno de los pocos productos que indudablemente está generando ingresos, pero informales a la economía. Eso va a impulsar un gran deterioro ambiental en los próximos meses, un incremento seguramente de las actividades ilegales en donde se está desarrollando la minería de oro y en cambio la minería formal que tiene la posibilidad de recoger y organizar un poco estos niveles de ilegalidad, pues sigue también tributando poquito. Entonces, ni por un lado ni por el otro recibimos ningún beneficio, aunque uno pensaría que un acuerdo de tributación digamos, más equitativo con las empresas mineras podría ser muy interesante para el país y para las empresas. Y así con distintos temas asociados con el uso de recursos y digamos, con las economías extractivas en general. Una economía verde que también le pueda dar un poquito más de peso a los temas forestales y en vez de repartir subsidios por todas partes y estar regalando plata que no tiene, como bien dice el doctor Jalil, la utilice para generar empleo, un tipo de empleo distinto. Tenemos familias guardabosques, tuvimos guardaparques, tenemos sustitución de cultivos ilícitos, tenemos una cantidad de programas que dependían obviamente de las rentas petroleras que no vamos a poder seguir sosteniendo, pero que además no generaban nada a cambio, lo que generaban era más solicitudes de subsidio. Entonces, yo sí creo que hay unos elementos sobre producción y consumo sostenible que tienen su espacio en la reforma fiscal para no ampliarme pues, a otros ámbitos de la planeación económica. Gracias, rectora. No sé si Juana participar. Tenemos un poco de eco. Juanita, pon en mute tu... Listo, sí. Bueno, no, una cosa adicional, yo creo que un poco en línea con lo que decía Brigitte, que me parece súper importante. En Europa, en este momento hay una discusión muy interesante y es que todas las ayudas un poco que van a venir para la recuperación de Europa después de la pandemia van a estar muy relacionadas con el financiamiento verde y con temas verdes. Entonces yo creo que es una oportunidad un poco de cambiar ese modelo de crecimiento. Lo que está intentando Europa es mandar ese mensaje, digamos, que las líneas, por ejemplo, de recuperación de la economía que se esperan en los países europeos van a estar más fortalecidas, van a tener una facilidad en términos de financiamiento, de ayuda, las que tengan que ver más con crecimiento verde. Entonces yo creo que eso sería una oportunidad para nosotros. Estamos empezando en un momento doloroso que es la pandemia, pero podemos aprovechar esto que se está aprendiendo en el mundo para atar el proceso de recuperación
hacia sectores que sean más sostenibles, digamos. Yo creo que es un punto importante. Y el otro tema, yo creo que no se nos puede olvidar, creo yo, es que esto es un choque muy importante sobre la economía, sobre las finanzas públicas, sobre la deuda, y es una cosa que no podemos pagar en una generación, esto lo tiene que pagar más de una generación, y en ese sentido hay que pensarlo así, vamos a aumentar el endeudamiento de manera importante, el déficit fiscal este año y el año entrante. Entonces, esto no lo podemos asumir, digamos, como una sola generación. Yo creo que esto va a significar un aumento en la tributación más de largo plazo. No podemos creer que lo podemos financiar con aumentos o con una reforma tributaria de pocos años. Entonces, yo creo que eso es importante. Y por último, creo que es un término de reforma tributaria, es difícil hacer en estos momentos, pero probablemente es un poquito menos difícil quitar algunos beneficios de sectores que no nos gustan y quitarle a ese sistema tributario que está plagado de beneficios para ciertos tipos de actividades, pues intentar ver qué beneficios queremos dejar y cuáles quitar para ellos. Vale, muy bien, un poco limpiar esa colcha de retazos que es la estructura tributaria actual, sin duda sería una buena medida para mejorar el frente tributario. Ahí Juanita decía algo súper importante, creo yo, sobre esa oferta que habría de financiamiento verde. Y me gustaría, si podemos profundizar un poquito, dado que nuestros economistas de la EAN son fuertes en finanzas, ¿cómo ven ustedes el mercado financiero local para recibir, para desarrollar productos en torno a esa economía verde, que sabemos que es un poco difuso la definición y el alcance de lo que entendemos por economía verde, pero sin embargo podemos hablar de muchos temas. Entonces, no sé, José. Sí, yo creo que acá es una tendencia que ya se está viendo muy fuerte en el mercado financiero internacional, va a empezar a tocar las puertas acá del mercado local, y es que los inversionistas se están moviendo de una manera muy agresiva hacia las empresas y los proyectos de las categorías sostenibles. Este sello ESG, Environmental and Social and Governance, pues se ha vuelto como un polo de atracción muy fuerte, y yo creo que eso va a ayudar y complementar lo que Brigitte mencionaba de los incentivos del gobierno. Yo creo que el sector privado, sobre todo de afuera, va a complementar de una manera fuerte los incentivos hacia dónde puede desarrollarse la economía. Ustedes vieron, por ejemplo, este año en abril, BlackRock mencionó que va a haber una reasignación de recursos muy fuertes dentro de sus fondos hacia proyectos y firmas socialmente, digamos, hacia firmas sostenibles desde el punto de vista ambiental y social. Yo estaba mirando algunos trabajos recientes académicos que muestran que, por ejemplo, las empresas que tienen esos sellos sostenibles o proyectos sostenibles, por ejemplo, han tenido un mejor desempeño en el mercado bursátil que otras empresas independientes del sector. Entonces empieza a haber algo que parecía hace una década muy difícil, y era que digamos, el sector privado, con las decisiones de inversión, empezar a tomar esas decisiones, esa redundante de cambiar el sector hacia proyectos más sostenibles. Y eso, antes que parecía más difuso e impreciso, empieza a ser una realidad. Porque, entre otros, los choques que estamos experimentando en el mundo son de una magnitud tal que pone sobre la mesa el tema del cambio climático y la sostenibilidad como de primer orden. Entonces, yo creo que en nuestro mercado de capitales es un mercado todavía muy, digamos, muy pobre, en el sentido de que pocas empresas realmente acceden al mercado de capitales, pero creo que lentamente nos va a empezar a llegar este tipo de oportunidades que le van a abrir las puertas de financiamiento de una manera muy fuerte a las empresas que se comprometan o tengan estos estándares ambientales y sociales, y eso puede ser una fuerza buena de cambio. Gracias, José Ignacio. Veo que uno podría decir que hay en el futuro ahora más demanda por profesionales capacitados en temas de ambiente social y gobernanza,
porque las empresas, con ese cambio de mentalidad que está habiendo de las personas, van a empezar a demandar más ese tipo de perfiles, me imagino. Munir, ¿quieres agregar algo al respecto? Yo creo que solo diría que una de las cosas positivas que tenemos nosotros de esta crisis es que nos ha adelantado años luz en el uso de plataformas así de comunicación virtual como la que estamos usando hoy. Y bueno, a Juanita le falló, pero es problema de ella, no es de nosotros, no, mentiras. Pero lo cierto es que también me parece que de la misma mano, esta crisis puede ser utilizada para dar un empuje importante a esa utilización y a ese desarrollo de la economía verde. O tal vez como debería ser la incorporación de todas las externalidades negativas asociadas a los esquemas de producción viejos, que hace pues que esa incorporación hace que tengamos que cambiar, que tengamos que dar definitivamente un cambio. Entonces, me parece que en ese sentido, pues una de las cosas positivas que va a salir de la crisis seguramente va a ser un avance muy rápido que de pronto sin crisis hubiese demorado 10 años, pues muy probablemente lo vamos a tener tan temprano como en 2 años, de los requerimientos y el mismo sistema financiero y la disponibilidad y la disposición, como bien lo decía José Ignacio, para financiar esos proyectos verdes. Vale, gracias. No sé si Brigitte quiere agregar algo al respecto, como una visión, digamos. Cortito, este año se están comenzando a plantear las metas post-2020, tanto del convenio de biodiversidad como de otros acuerdos multilaterales para acompasar la transición hacia la sostenibilidad planteada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los de los demás convenios. En esta agenda, claramente hay un énfasis importante en las fuerzas de la economía, como los cambios en los patrones de producción y consumo tienen eventualmente una fuerza muy grande para cambiar incluso los patrones de comercio internacional. También la epidemia nos obliga a repensar esos temas del comercio internacional y nuevamente qué cosas van a sustituirse en términos de importaciones y producción local o producción nacional. Hay un espacio muy grande para incorporar nuevos elementos en estos acuerdos, para incorporar nuevas instituciones también en los tratados de libre comercio, para revisarlos con otra perspectiva. Así que yo creo que una vez pasado, digamos, lo más grave de la pandemia, sí vamos a tener la oportunidad de pensar muy a fondo lo que significa una economía verde, una economía tal vez un poco menos monetizada, porque no va a haber circulante, vamos a estar todos tan endeudados que estamos acudiendo a otros mecanismos incluso de negociación, y por supuesto los temas de certificación y de calidad que van a venir de los que, digamos, de los que queden vivos, pero que tengan la posibilidad de incidir en esos patrones de producción. Entonces, hay que mirar qué va a pasar con toda la agricultura latinoamericana. La agricultura colombiana tiene un potencial muy grande de desarrollarse la exportación, pero dependerá de que los costos reales del impacto ambiental sean asumidos por los consumidores y las huellas ecológicas sean compensadas adecuadamente. Pero yo creo que eso es muy importante, muy bueno, y sí coincido con ustedes, necesitamos más economistas que estén pensando en estas coyunturas. Gracias. Uniendo con esto que dice la rectora y lo que comentaba José Ignacio al principio, tenemos alguna pregunta del público en ese sentido, y bueno, y es un poco de lo que yo trabajo, entonces, ¿podemos esperar un cambio de sentido en el tema de la globalización en términos de devolver algunas actividades que habían sido deslocalizadas hacia el exterior y de esa forma beneficiarnos al menos económicamente y redistribuyendo también los impactos ambientales, esa huella ecológica que deja el comercio internacional? José Ignacio. ¿Estamos preparados? Sí.
Bueno, yo creo que hay dos preguntas. Si esta coyuntura, digamos, la globalización ha tenido en los últimos años varios choques ya adversos, ¿sí? El año pasado la narrativa que movió todos los mercados y las economías fue la famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China, que en últimas representa alguna fatiga de los países desarrollados por los procesos que tú llamas de offshoring o de traslado de producción, que pues ha generado unas disrupciones en comunidades y en algunos sitios. Entonces ya la globalización venía presentando algunas fallas, sobre todo ya claramente manifestadas en la economía política. Este fue el caso muy claro del Reino Unido, en Estados Unidos, pero en Europa la discusión también es muy fuerte. Digamos, ahora se le suma esta discusión digamos, por un lado, la discusión desde el punto de vista ambiental, y es si este patrón de globalización es eficiente, y es un poco más, cada vez más conciencia de que el criterio ambiental tiene que estar rankeado más alto en esta escala, porque probablemente si tenemos el COVID puede ser, aunque no esté relacionado directamente, puede ser como un primer campanazo de desastres globales por el cambio climático. Ese es uno. Y lo otro es desde el punto de vista de robustez de las redes de logística. Entonces, una de las primeras preocupaciones inmediatas, más allá de que luego nos tocó todo el tema de cuarentenas, una vez hubo la primera cuarentena en China, era como el frenazo en producción en China iba a ser una escalada en dominó que iba a poner en dificultades a muchas multinacionales para satisfacer a sus clientes. Entonces yo creo que pues estas dos cosas se conjugan. Todavía yo creo que es temprano para saber finalmente cómo se va a dar esa reconfiguración. Yo por eso digo que aquí hay unas oportunidades muy grandes para un país como Colombia, que sigue siendo un país relativamente cerrado, ¿sí? Y que si bien se ha beneficiado de la globalización, quizás no ha sido el país que más lo ha hecho. Entonces aquí hay unas oportunidades grandes para pensar en, bueno, cómo podemos lograr servir un mercado interno con unos criterios de eficiencia, pero también con unos criterios, digamos, pensando en sostenibilidad en el mercado regional y en el mercado incluso de Estados Unidos. Acá quizás va a empezar a haber unas coyunturas también difíciles, y es si este proceso de globalización también va a acelerar la automatización de algunas de los procesos productivos, que es algo que ya estamos viendo. Quizás esto también refuerce eso. Entonces, pues, para responder, ¿estamos preparados? Yo creo que no necesariamente. No necesariamente, pero pues yo creo que estamos todavía a tiempo de como país y como continente repensar un poco cómo nos podemos insertar a esas cadenas de valor con las ventajas comparativas que tenemos, pensar cuáles son las debilidades que nos retrasan y tratar de sacarle jugo a esta reconfiguración que todavía, pues, vamos a ver qué forma toma. Gracias. Nos quedan 3 minutos. Queremos ser muy, muy puntuales con el tiempo. No sé, para Munir, tal vez, que es experto en monetaria, tengo una pregunta aquí sobre, dado que, bueno, las transacciones con papel moneda transmiten el virus, esto puede estar abriendo un poco la perspectiva para las criptomonedas o para otros sistemas de pagos. Una pregunta al público. Sí, o sea, la respuesta es, no sé si criptomonedas, pero definitivamente alternativas tecnológicas que nos permitan movernos hacia la no utilización de dinero. Esto se aceleró muchísimo. Uno sabe que el dinero como tal, pues es muy difícil que desaparezca. Han habido algunas posturas académicas por muchos años. Recuerdo a John Cochrane hablando de que el futuro era sin billetes. De pronto, pero yo creo que para eso ya nos falta un poquito de cierta anonimidad en ese proceso del uso del billete físico que todavía lo va a hacer, sobre todo para transacciones ilegales, es perfecto. En ese sentido, eso pues lo va a hacer que se mantenga, pero
la velocidad y el crecimiento de los canales o de los usos distintos del dinero, de métodos de intercambio. Como lo mencionaba la rectora también, entonces decía, no, pues en muchos casos, en muchas partes del mundo donde esta crisis tocó volver al trueque, prácticamente para poder volver a conseguir cosas. Entonces, lo cierto es que sí, yo creo que vamos a movernos hacia el uso de tecnologías nuevas. Yo en el tema de criptomonedas tal vez lo único que tengo que decir es que yo todavía le tengo pánico a eso. Creo que estamos en un desarrollo de tecnología todavía bajito para el potenciar ese uso de esas criptomonedas. Cuando ya lleguemos a la computación cuántica y cuando el quantum computing efectivamente ya esté mucho más masificado, yo creo que esa va a ser otra historia. Eso va a ser como cuando pasamos de los teléfonos celulares que eran gigantes, zapatos enormes y que eran felices porque llamábamos nomás, esas son las criptomonedas hoy en día, a cuando ya podamos pasar al teléfono inteligente, cuando ya puedas hacer muchas más cosas, pero creo que todavía nos falta ahí un poquito más de avance tecnológico, pero vamos para esa dirección, o sea, no me queda la menor duda. Gracias, gracias. Juana, tal vez tengo una pregunta del público que dice cómo levantar la confianza del consumidor, teniendo en cuenta que se ha visto muy, muy afectada por la pandemia. Se habla de miedo, que la gente le infundieron mucho miedo. ¿Cómo revertir ese proceso si es que lo estás viendo? Hay algunos datos recientes que muestran que ya las personas por lo menos están empezando a consumir diferentes tipos de bienes. Cuando vimos en unos indicadores adelantamos que estamos construyendo, cuando llegó el momento más crucial de la pandemia, bajaron los consumos de muchos tipos de bienes y ahora con el confinamiento ligero ya hemos visto algún inicio en el consumo de bienes en algún sentido. Levantar la confianza no es fácil porque efectivamente vimos pérdidas de empleo muy fuertes en marzo y en abril vamos a ver más pérdidas de empleo proporcionalmente. Entonces eso se va a tardar un poco. Yo creo que el éxito es tratar de evitar que se pierdan los menos empleos posibles. Sabemos que se van a perder muchos, pero tratar de mantener esa relación laboral, porque yo creo que eso es lo que te garantiza un poco que poco a poco vaya mejorando la confianza. La encuesta de confianza de desarrollo que publicaron hace un par de días lo que muestra es que la gente está muy pesimista sobre su presente, pero tiene expectativas sobre el futuro. Entonces, como que está más positivo sobre su futuro, y para que se mantenga esa positividad, pues, ese positivismo, pues efectivamente hay que intentar contener la destrucción de empleo. Muchas gracias. Bueno, con eso estaríamos terminando este foro. El agradecimiento muy especial a nuestros tres panelistas, José Ignacio, Munir, Juana. Mil gracias por haber participado, por haber compartido con nosotros este espacio. A nuestra rectora también, que seguramente quiere dar unas palabritas para darle el cierre ya oficial a nuestro evento. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por haber aceptado esta invitación y además por haber discutido de manera tan interesante lo que está sucediendo en este momento y, como bien dice el título del panel, los retos que tenemos por delante. Mucha incertidumbre, y esa es como la palabra con la que uno concluye todos estos webinars en estos días. Pero por hoy, feliz Día del Economista y que nos inviten a las próximas celebraciones. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, nos vemos en la próxima edición de estos webinars. Muchas gracias a todos, muchas gracias Enrique. Entonces ya con nuestro exitoso foro, muchas gracias por la participación. Tuvimos muchos conectados, es muy importante para nosotros haber contado con la participación de todos ustedes. Gracias a nuestros queridos panelistas, a la rectora Lorena, Enrique, muchas gracias porque sin tu ayuda no podamos haber logrado este exitoso evento. Juan Carlos, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros compañeros porque tenemos muchos profesores conectados, muchos nuestros estudiantes también. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta jornada desde las 2 hasta este momento. Era un día importante para nosotros. Feliz Día del Economista y Anista. Esperamos reunirnos en próximas oportunidades. Muchas gracias a todos. Entonces, buenas noches.
Nos veremos en próximas oportunidades. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, José. Me voy a clases. Bueno, que te vaya bien.